Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la maestra Noemí Juárez y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de la sesión de hoy es explicar los costos sociales y políticos del desarrollo económico porfirista. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Les compartiré algunos fragmentos del libro México Bárbaro, escrito por el periodista estadounidense John Kenneth Turner, publicado en 1910. El libro fue resultado de un viaje que Turner realizó a nuestro país, haciéndose pasar por un inversionista para obtener información. Dice así: México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Hectárea por hectárea es tan rico, si no más, que los Estados Unidos de América. Tiene buenas bahías en ambas costas. No hay razón natural o geográfica para que su pueblo no sea tan próspero y feliz como cualquier otro del mundo. Es un país que no está sobrepoblado. Con una población de 15 millones, resultan 7.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Densidad poco menor que la norteamericana. Sin embargo, al ver el corazón de México, es inconcebible que pueda haber en el mundo pobreza más extrema. La India o China no podrían estar peor, porque de ser así, el hambre la despoblaría. México es una nación postrada. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Quién tiene la culpa? Una esclavitud similar a la de Yucatán y a la de Valle Nacional se puede encontrar en casi todos los estados del país, pero especialmente en los costeños, al sur de la gran altiplanicie. El mismo sistema de trabajo existe en las plantaciones de henequén de Campeche, en las industrias madereras y fruteras de Chiapas y Tabasco, en las plantaciones de hule, café, caña de azúcar, tabaco y frutas de Veracruz, Oaxaca y Morelos. Por lo menos en 10 de los 32 estados y territorios de México, la mayoría abrumadora de trabajadores son esclavos. A los peones del campo suelen acreditársele jornales nominales que varían entre 25 y 50 centavos diarios. Rara vez son más altos. Por lo regular, no reciben un solo centavo en efectivo, sino que se les paga en vales de crédito contra la tienda de raya de la hacienda, en la cual están obligados a comprar a pesar de los precios exorbitantes. Como resultado, su alimento consiste solamente en maíz y frijoles. Viven en cabañas que suelen estar hechas de materiales no más consistentes que la caña de maíz y usan sus pobres vestidos, no solo hasta que se convierten en andrajos a punto de deshacerse, sino hasta que efectivamente se deshacen. Los 750,000 esclavos y los 5 millones de peones no monopolizan la miseria económica de México. Esta se extiende a toda clase de personas que trabajan. Hay 150,000 trabajadores de minas y fundiciones que reciben menos dinero por el trabajo de una semana que un minero norteamericano de la misma clase por un día de jornal. Y hay 30,000 operarios de fábricas de algodón cuyo salario de un predio menor a 60 centavos. Hasta aquí la lectura. Al leer
este texto es posible recrear varias imágenes de la sociedad del México porfirista. De acuerdo con la lectura, ¿cómo era la sociedad mexicana antes del inicio de la Revolución de 1910? ¿Consideran que toda la población enfrentaba las condiciones de vida antes descritas? ¿Por qué? Como han estudiado, Porfirio Díaz fue presidente de México durante más de 30 años. Su gobierno se caracterizó por una estabilidad política sin precedentes en el siglo XIX mexicano. También, bajo su mandato, la economía recibió un notable impulso. Cuando Díaz ascendió a la presidencia, enfrentó diversos retos, entre ellos la bancarrota en que se encontraba la economía del país. Entre las primeras tareas que llevó a cabo en materia económica, junto a su gabinete, fue el saneamiento de las finanzas públicas con el objeto de concretar proyectos productivos. Asimismo, su política impulsó las inversiones extranjeras, incrementó el tendido de vías férreas e introdujo avances tecnológicos en las actividades minera, industrial, agrícola y comercial. Conozcamos más sobre el desarrollo económico que impactó en las esferas política y social entre los años 1876 y 1911. A partir de 1880 y hasta el final del Porfiriato, en 1911, la construcción de ferrocarriles representó uno de los hechos con mayor repercusión económica. El tendido ferroviario cubrió el territorio nacional, del centro a la frontera norte, del centro norte hasta el Golfo de México. En 1884, México tenía 5.731 kilómetros de vías férreas. Para 1898 había aumentado a 12.173 kilómetros y para 1910 a 19.800 kilómetros. Las vías férreas también cambiaron el paisaje del país y se generó un crecimiento poblacional y mercantil en los puntos de cruce de las líneas como Torreón o Irapuato, y las estaciones en la frontera con Estados Unidos de América, como Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, impulsaron el desarrollo de esas ciudades. De ese modo, la comunicación no solo aumentó, sino que se volvió más eficaz y permitió, por ejemplo, que disminuyeran el tiempo en los traslados de un sitio a otro, tanto de los individuos como de los productos y bienes de consumo. También hubo una reducción en los costos de transporte de ciertos productos, y estos pudieron llegar a más lugares y más personas. Crecieron las líneas de telégrafo, correo y se establecieron las primeras líneas de teléfono. Además, se introdujeron los tranvías eléctricos en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tampico y la Ciudad de México. Durante el Porfiriato se pretendió alcanzar la modernidad a través del progreso material, el cual se reflejó en la construcción de obras de infraestructura a diversas escalas, como la edificación de escuelas de nivel primaria hasta la Universidad Nacional de México, hospitales como el psiquiátrico La Castañeda, sedes gubernamentales o cárceles como la penitenciaría de Lecumberri. Además, se construyeron mercados modernos como el Mercado Hidalgo en Guanajuato y el González Ortega en Zacatecas. Destacaron grandes obras urbanas como el Gran Canal del Desagüe, que sacaba el agua del drenaje y de lluvia de la Cuenca de México hacia el Valle del Mezquital, reduciendo las inundaciones. Se amplió la ciudad de Veracruz, ganándole 400 metros de terreno al mar con una nueva bahía artificial, donde se edificó un nuevo puerto. El desarrollo económico también impactó en la cultura. Se edificaron teatros como el Calderón en Zacatecas, Juárez en Guanajuato y Macedonio Alcalá en Oaxaca. Como estudiaron con anterioridad, el gobierno porfirista otorgó facilidades a empresarios extranjeros para adquirir terrenos y establecer sus negocios aquí. Esto generó una serie de cambios y nuevas dinámicas entre la población, tales como la migración hacia las zonas más productivas o el despojo de tierras de medianos y pequeños propietarios.
Los inversionistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos de América y de Gran Bretaña, instalaron fábricas en los ramos minero, textil y manufacturero. Para el régimen de Porfirio Díaz, entregar concesiones de vías férreas, minas, fábricas y otras industrias a extranjeros hacía que las potencias mundiales aceptaran mejor su gobierno. El Estado permitió que los inversionistas extranjeros manejaran sus empresas y a sus trabajadores de acuerdo con sus intereses. Eran los extranjeros entonces los que imponían las condiciones de trabajo a los operarios mexicanos. Estos últimos percibían sueldos bajos y sus condiciones eran extenuantes. De acuerdo con la historiadora Alicia Salmerón, el progreso económico abrió también oportunidades de movilidad social. En un principio, comerciantes pequeños, rancheros, empleados, profesionistas como maestras y maestros encontraron la oportunidad de incorporarse a la vida pública y de ascender socialmente. Durante el Porfiriato, México se posicionó en el panorama mundial con sus participaciones en exposiciones universales, como la de Nueva Orleans en 1884 y las de París en 1889 y 1900. Las exposiciones universales eran encuentros donde los países mostraban sus avances científicos y tecnológicos. En una de estas se inauguró la famosa Torre Eiffel, símbolo de las nuevas ciudades hechas de acero. De sus participaciones, México obtuvo más de 2,000 enlaces comerciales por los productos que exhibía. Algunos fueron productos de consumo como el café de Veracruz, materiales como el ónix de Puebla, las pinturas del paisajista José María Velasco, las esculturas de José Contreras, así como textiles y minerales. A finales del siglo XIX, el comercio interno y externo estaban plenamente consolidado. El rostro de la economía mexicana al despuntar el siglo XX se perfiló en grado importante desde las haciendas. En estas trabajaban peones, artesanos, arrendatarios, aparceros y trabajadores agrícolas estacionales. Los latifundistas y rancheros contaban con el mayor número de empleados, mientras que los medianos propietarios ocupaban menos manos para hacer prosperar sus propiedades y se resistían a ser absorbidos por los grandes terratenientes. Las haciendas, que habían aumentado su extensión tras el triunfo liberal, adquirieron aún mayores dimensiones durante el Porfiriato. Esto dio pie a la creación de grandes latifundios. En las haciendas, el comercio, la minería, la ganadería y la agricultura activaban la economía. Cuando conseguían grandes producciones, estas se llevaban a otros países. Así, México se convirtió en una nación exportadora de materias primas. Conozcamos cómo la economía porfirista impactó la vida cotidiana de la población a través del siguiente video. Muchísimo. O sea, nada más hay que pensar que si uno hubiera tenido oportunidad de nacer en México en 1860, ver la llegada de Porfirio Díaz en 1876 al poder y alcanzar a vivir hasta 1910, su vida hubiera cambiado dramáticamente. No creo encontrar ningún otro momento en la historia de México donde haya habido cambios tan determinantes y radicales. Esta persona que nació en 1810 y que para 1876 tenía 16, 17 años, le tocó nacer, vivir y ser testigo de un país donde no había nada de lo que nosotros vemos. No había asfaltado, no había sistemas hidráulicos, no había comunicaciones, no había tiendas departamentales, no había electrificación, no había automóviles, no había postes de luz, no había ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, no había prácticamente nada. Si esta persona logra sobrevivir para 1910, el mundo que podía contemplar era totalmente diferente. ¿Qué le tocaba ver? Un mundo comunicado, una ciudad urbanizada, comunicada con el interior y al exterior, con telégrafos, teléfonos, ferrocarriles, sistema eléctrico. Entonces, si yo de pronto, de no haber tenido nada, veo que hay automóviles circulando en la calle, si de pronto veo que puedo prender una luz, un switch,
y que va a haber, porque literalmente se llamaban así, switch, y que va a haber luz eléctrica a cambio de la vela, que tenemos focos, que tenemos una vida nocturna porque podemos salir al exterior, tenemos actividades de noche, que no dependemos nada más de la luna o de las campanas que nos están marcando el tiempo, sino que ya hay relojes, ya tenemos luz eléctrica, tenemos restaurantes, tenemos fondas, tenemos electrodomésticos, por ejemplo, vamos a tener planchas, ventiladores, vamos a empezar a ver un mundo diferente, vamos a ver en la calle, como les decía, circulando automóviles, pero vamos a saber que en el mundo ya hay aviones. O sea, ese cambio tan dramático en la vida de una persona, insisto, yo creo que no se puede vivir en ningún momento más de la historia de México. Tenemos que modernizarnos en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones, en nuestras leyes para poder legislar en torno a si hay robo o no hay robo de electricidad, ver qué vamos a hacer con los ferrocarriles, cómo las ciudades se acercan y los tiempos se acortan, porque no es lo mismo ir de México a Veracruz en 4 días que hacerlo en 14 horas, de pronto ver el paisaje que está a nuestro alrededor, ver cómo hay lámparas de luz, pero cómo hay postes, cómo hay cables eléctricos que la gente no sabe lo que significa, y sobre todo este concepto que es el cambio de las mentalidades, ¿no? Hay un antes y un después de fácil ubicación en el momento del porfiriato. Las medidas implementadas en el porfiriato fomentaron el progreso del país. Se introdujeron nuevas tecnologías y se industrializó el país. Además, se consolidaron algunos grupos sociales como la burguesía y los obreros. Esto generó profundas transformaciones en el paisaje urbano y rural. Con todo y esta serie de cambios, la desigualdad social no solo no disminuyó, sino que se hizo aún más grande. Respondamos, ¿cuál fue el costo social del progreso económico porfirista? Para Porfirio Díaz y las élites, la modernización era considerada un éxito. No obstante, para la mayoría de la población, significó el origen de una serie de contrariedades políticas, sociales y económicas, que en gran medida desencadenaron la Revolución Mexicana de 1910. Por una parte, la concentración del poder en una sola persona por tantos años obstaculizó los caminos para llegar a la democracia política que comenzaron a reclamar varios sectores de la población, quienes, con justa razón, veían en Porfirio Díaz a un gobernante viejo e incapaz de enfrentar los desafíos de un nuevo siglo. Por otra parte, los beneficios económicos del porfiriato estuvieron lejos de alcanzar al grueso de la población mexicana, pues ésta se hallaba hundida en la pobreza. La desigualdad social entre ricos y pobres era muy, pero muy marcada. Por todos lados quedaban desfavorecidos, estos últimos, ya que, además, difícilmente gozaban de una instrucción elemental, menos aún de una educación formal que les permitiera ascender social, económica y culturalmente. En las haciendas se reproducía la condición predominante del más fuerte sobre el más débil. Con base en esta condición fue que los peones u otros trabajadores quedaron subordinados y sin ningún derecho más que el de trabajar bajo las exigencias de dueños, administradores y capataces. Expliquemos en qué consistían las tiendas de raya, la forma en que los campesinos recibían su pago. Número 1. Los hacendados y dueños de fábricas podían pagar a sus empleados con vales aceptados solo en tiendas administradas por ellos mismos. Número 2. Los precios no tenían una regulación, por lo que los dueños de las haciendas podían elevarlos en cualquier momento. Número 3. Cuando el salario no alcanzaba para comprar lo necesario, los trabajadores contraían deudas impagables. Número 4. Los trabajadores no podían cambiar de empleador o renunciar, y en caso de morir, la deuda pasaba de los padres a los hijos. En la sociedad porfiriana convivían ricos, pobres y un sector medio conformado entre otros por profesionistas, empleados del gobierno y medianos o pequeños propietarios. Si tomamos en cuenta que en 1900, de los casi 14 millones de habitantes de México, 71% vivían en zonas rurales, podemos recrear sin dificultad la imagen social que predominaba en los primeros años de la centuria pasada. Dispersión de asentamientos,
familias numerosas pese a un nivel de mortandad tan alto, precarias condiciones de salud, alimentación deficiente y un sinnúmero de problemáticas que, aunque no eran exclusivas del campo, sí provocaban un impacto social mayor respecto a los pobres de las ciudades, lugar en donde residían menos de un cuarto de la población. Sin duda, en las ciudades y las fábricas también se vivían condiciones poco favorables. Por ejemplo, uno de los reglamentos emitidos en 1906 se estipulaba una jornada laboral de 6 de la mañana a 8 de la noche, es decir, 14 horas corridas con solo 45 minutos para comer. Además, tenían prohibidas visitas y debían pagar los útiles o herramientas que rompieran. Llegó un momento en el que el régimen autoritario y personalista de Porfirio Díaz ya no pudo ocultar más todos esos problemas y paradojas. Ese momento se dio en 1910, cuando Francisco I. Madero, al ver canceladas todas las vías legales para ocupar la presidencia de México en sustitución del general Díaz, llamó a la revolución el 20 de noviembre. Para recapitular las condiciones sociales y laborales de la mayoría de los mexicanos durante el Porfiriato, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Aunque ahora radico en la Ciudad de México, viví muchos años en Durango, por lo que tuve la oportunidad de conocer y documentar fácilmente algunas zonas del norte del país. Allí la población es menor que en el sur y existen extensas zonas ganaderas e industriales. Debido a la extensión de los latifundios, algunos pueblos indígenas reclamaron sus derechos sobre los recursos naturales, lo cual no fue bien visto por los ganaderos y el régimen porfirista. Chihuahua, Nuevo León y la región de La Laguna, en Coahuila, se caracterizan por una intensa actividad económica e industrial. Varias de sus industrias crecieron bajo la protección del gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, la mayor parte de los trabajadores que laboran en ellas se encuentran en condiciones de marginación, al igual que muchos campesinos. Esta situación ha provocado que en algunos lugares los trabajadores protesten y se organicen. Ese fue el caso de la huelga de Cananea en el estado de Sonora, la cual estalló en 1906 pero fue reprimida. Hace 5 años documenté este suceso y recuerdo que los mineros exigían aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Como el trabajo en el norte del país se ha concentrado en las zonas industriales y en las haciendas ganaderas, la labor en el campo se encuentra casi abandonada. En el sur del país, donde abundan el agua y los bosques, la situación tampoco es fácil. Antonio ha informado que los conflictos por las tierras son graves. Esto se debe a que los terratenientes y los indígenas se han enfrentado por la tierra desde la época colonial. Los dueños de las haciendas henequeneras y de los ingenios azucareros han amasado grandes fortunas debido a los beneficios recibidos por parte de Díaz, quien, entre otras cosas, les permitió despojar de sus tierras a los pueblos indígenas y mantener a sus trabajadores bajo un sistema de explotación laboral. Aquí, en el sur, la población indígena es mayor que en el norte y una gran parte de ella se ha unido a las demandas de jornaleros, peones de haciendas, arrendatarios y trabajadores de las fábricas. Todos ellos forman parte de los sectores desfavorecidos por el régimen porfirista. Es evidente, las revueltas sociales, tanto en el norte como en el sur, no solo se deben a las diferencias entre el campo y la ciudad, sino que también son una respuesta ante las desigualdades económicas y sociales. El gobierno de Porfirio Díaz impulsó la creación y el desarrollo del ferrocarril, el tranvía, el telégrafo y la red eléctrica. Determinó la instalación del alumbrado público en algunas zonas de las principales ciudades del país. Estableció la construcción de monumentos como el Ángel de la Independencia e impulsó entre la clase alta una cultura con influencia francesa como signo de modernidad, pero no se preocupó por las clases más necesitadas. Aplicó su consigna de orden y progreso de manera selectiva. El orden fue para todos y el progreso para unos cuantos, con lo cual se polarizó a la sociedad. La gente pobre cada vez padecía más las injusticias y los ricos acumulaban más riquezas. Por fin terminamos el artículo. Ahora a publicarlo. Con los acontecimientos de hoy, el país tomará un nuevo rumbo. Como se pudieron dar cuenta, la modernización tuvo altos costos sociales, en especial en el campo.
donde vivían 4/5 partes de los mexicanos. La presión sobre los pueblos y propietarios menores fue enorme. El gobierno no solo no los protegió, sino que favoreció la expansión de las grandes haciendas a costa de sus aguas, tierras y bosques. La fuerza del Estado se puso al servicio de un desarrollo identificado con el de la minoría, y algunas tensiones sociales crecieron hasta estallar. El régimen contó con diversos medios de control social, pero la respuesta a las manifestaciones abiertas de descontento popular fue, sin vacilar, la represión. Los privilegios fueron otorgados a los terratenientes, a las empresas extranjeras, a los grandes comerciantes y, en general, a la clase adinerada, que se fueron consolidando de manera paulatina, por supuesto, en menoscabo de los grupos más desfavorecidos. Con todo, para finales del régimen, estos grupos resintieron una estructura política rígida que limitaba sus oportunidades. Antes de terminar, les invito a realizar el siguiente reto. Dividan su cuaderno en 2 columnas. En la primera, redacten un día en la vida de un campesino u obrero durante el Porfiriato. En la segunda, redacten cuáles se imaginan eran las actividades de un hacendado o inversor dueño de una fábrica. Para apoyarse, pueden responder: ¿cuáles fueron las características de cada sector social durante el Porfiriato? Finalmente, reflexionen. ¿Cómo se relaciona lo estudiado en esta sesión con el inicio de la Revolución Mexicana? Para resolver el reto, pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de 3er grado. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.